3.400 años de antigüedad y ha emergido en el río Tigris. Hubo una sequía, bajó el nivel del río y apareció esta ciudad. Así, 3.400 años. ¿Qué tiene de importante eso? Es la época cercana al Éxodo. Y de eso vamos a hablar en base a esta ciudad. Un equipo de arqueólogos ha descubierto esta ciudad que viene del Imperio Mitanni. Es un imperio que existía entre Asiria y Tita, una especie de estado tapón, lo que se llamó imperio, porque conquistaron varias ciudades. Esta ciudad, pues, como lo puedes ver, estuvo asentada en el río Tigris. El asentamiento surgió de las aguas del embalse del Mosul a principios de este año, 2022, cuando cayó el nivel del agua debido a una sequía extrema que hubo en Irak. Así cayó el nivel, mira, así, por esa sequía extrema. La extensa ciudad con un palacio y varios edificios grandes podría ser la antigua Saqiku, que se cree fue un centro importante en el Imperio Mitanni. Irak es uno de los países del mundo más afectados por el cambio climático. El sur del país en particular sufre una sequía extrema desde hace meses. Bueno, de vez en cuando hay sequías. Eso es algo normal. No creo que sea porque el clima está cambiando, ¿no? O lo están haciendo cambiar. Bueno, puede ser por lo segundo. Bueno, para evitar que los cultivos se sequen, se han extraído grandes cantidades de agua del embalse de Mosul. O sea, ponen allá arriba una represa, arriba, una represa, y llegó un momento en el cual no hay mucha agua. Y hacen del embalse, de lo que se ha represado, sacan agua para poder regar los sembríos. Entonces han extraído enormes cantidades de agua de ese embalse de Mosul, que es el almacenamiento de agua más importante de Irak. Esto lo están haciendo desde diciembre de 2021. Entonces, como sacaron bastante agua para poder regar los cultivos, apareció esta ciudad de la Edad de Bronce que había estado sumergida durante décadas. Está ubicado en una región de Irak llamada Kemune, que es parte del Kurdistán, donde están los kurdos. Este evento imprevisto puso a los arqueólogos bajo la presión repentina de excavar y documentar al menos partes de este gran e importante, de esta gran e importante ciudad lo más rápido posible antes de que el nivel del mar lo vuelva a reclamar. Y comenzaron a poner manos a la obra. En poco tiempo, los investigadores pues lograron mapear esta ciudad, todo lo que han podido. Todo lo que han podido de esta ciudad. Lo han podido mapear. Acá te estoy mostrando las fotos. ¿Ves? Ahí está la ciudad. Lo han podido mapear. Además, hay un palacio que ya había sido documentado durante una breve campaña en el año 2018 y se descubrieron varios edificios grandes. Una fortificación masiva con muros y torres. Un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. El extenso complejo urbano data de la época del Imperio de Mitanni. El Imperio de Mitanni es del año 1550 al año 1350. Es justamente del año en el cual inicia en el año en el cual José sale de Egipto y termina en 1350, que es el año en el cual existían aún los jueces en Israel. Este Imperio Mitanni controlaba gran parte del norte de Mesopotamia y Siria. ¿Sí? El norte de Mesopotamia y Siria. Justamente en el libro de los jueces hablan de un rey de Siria. Bueno, el enorme edificio de esta revisión arqueológica es de particular importancia porque en él se deben haber almacenado enormes cantidades de mercancías, probablemente traídas de toda la región. El Imperio Mitanni era un estado tapón, ¿no? O sea, no era un imperio propiamente dicho, era un imperio por su extensión, por la cantidad de pueblos que había sometido, pero en verdad no tenía tanto poder, no era tan poderoso, era simplemente una potencia regional que usaron los asirios y los hititas para poder contrabalancear sus poderes.
Los resultados de la excavación muestran que el sitio fue un centro importante del Imperio Mitanni, justamente en esa zona del Tigris, allí en Mesopotamia. Era un centro importante. Estaba justamente frente a Siria. Cruzabas un río, el otro río Éufrates, y ahí estaba Siria. Sí, Siria estaba, ¿no?, en el río Éufrates. Este era el río Tigris que estaba al costado. Este era una zona importante porque era una especie de zona de frontera, algo así. Vamos a verlo pronto. Bueno, y acá puedes ver esta ánfora, ¿no? Acá están las ánforas, y justamente en una de estas ánforas se encontraron esta tablilla, envuelta en una especie de cajita. Esta es una tablilla con escritura cuneiforme. Y pronto van a decirnos qué dicen estas tablillas, estos textos, y podremos saber más sobre este pueblo. Quizás podamos encontrar, si hay suerte, algo que tenga que ver con las escrituras. Porque cada vez que se encuentran estas cosas, las escrituras cobran más sentido. El equipo de investigación pues quedó atónito por el buen estado de conservación de las paredes, a veces con una altura de varios metros, a pesar de que las paredes están hechas de ladrillo de barro secados al sol, como lo dice el Génesis, cuando explica la forma en que se construyó la Torre de Babel. Ladrillos de barro secados al sol. Y creo que también había una técnica de quemarlos en un horno, ¿no? Pero era un poco difícil encontrar el combustible para quemar tanto. Bueno, estas edificaciones estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Sí, 40 años. Esta buena conservación se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor del año 1350. Más o menos por esta época, los Mitanni estaban debilitados. El imperio Mitanni estaba debilitado, tan debilitado que no pudo reconstruir la ciudad. Estaba muy debilitado y al final quedó ya un poco fragmentado y fue eh, liquidado y repartido entre hititas y asirios. Decidieron ya repartir la zona y pelear ya directamente entre sí. Bueno, pues en este terremoto del 1350, las partes superiores de las murallas se derrumbaron y justamente enterraron los edificios. De particular interés entonces es el descubrimiento de 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas cuneiformes. Ahí está. Ahí están las tablillas, perdón, las vasijas de cerámica, y ahí están las tablillas. Ahí están. Eran como los sobres, ¿no? O sea, hay como cofres, solo que ahí colocaban las tablillas que eran los libros. Ahí están. Ahí están las tablillas cuneiformes. Datan del período asirio medio, poco después de que el desastre del terremoto azotara la ciudad. Algunas tablillas de arcilla, que pueden ser cartas, aún se encuentran en sus sobres de arcilla. Ahí ves el sobre de arcilla. Está la tablilla y está en su sobre. Y el sobre en el ánfora, en la vasija. Y justamente eso fue lo que logró preservarlos, porque la carta, la tablilla, estaba encima, estaba metido en este sobre de cerámica, y este sobre de cerámica a su vez estaba dentro de una vasija, ¿no?, de un cántaro. Bueno, los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información importante sobre el final de la ciudad del período Mitanni y el comienzo del dominio sirio en la región. Que esta es la parte que los asirios se tomaron. La otra parte, la parte oriental, se lo tomaron los hititas. Es casi un milagro que las tablillas cuneiformes hechas de arcilla sin cocer sobrevivieran tantas décadas bajo el agua. Entonces, aquí está la ciudad, ahí está. Esa zona es del Kurdistán, zona del Kurdistán. Ahí está, Kemuni Saiku, ¿no? Esa es la ciudad que han encontrado. Y ahí puedes ver la viñeta, es el punto, y ahí puedes ver un pequeño laguito, ya, ese es el embalse, justamente, ese es el embalse. Ese es el embalse que ha cubierto en esta ciudad antigua. ¿Por qué? Porque hay una represa más abajo, más al sur, hay una represa. Y esa represa hace que el agua se embalse, retiene todo el agua.
y han tenido que sacar más agua de ahí para poder regar los sembríos. Entonces el nivel ha descendido. Claro que pronto va a haber otra estación lluviosa, ¿no? Más hielo en las montañas y va a regresar a su normalidad. Así que antes que eso pase, han hecho la excavación. Consiguieron fondos de un modo, muy esforzado y consiguieron pues la financiación y empezaron el trabajo. ¿No? Aquí puedes ver, este es Kemune, aquí están las coordenadas, ese es el mapa, ahí está la presa, ahí justamente está la ciudad. Ahí está, la presa, acá está, lo estoy señalando con el cursor, esa es la presa, y atrás de la presa está todo el embalse. Ahí se ve, esa es la ciudad, ahí está. Ahí está Kemune, Kemune y Kurdistán, Irak, esa es la zona del Kurdistán. Están las montañas del Kurdistán, ¿no? Esas son las montañas. Toda esta zona es el Kurdistán, las montañas. Esta hilera que estás viendo acá, que estoy señalando como arco, eso es el Kurdistán. Eso, todo eso es el Kurdistán. Como una lengua que va así en arco. Eso se llama Kurdistán. Y justamente eso, el extremo del Kurdistán, está pegado a la llanura. Esa es la ciudad. Ahí me han encontrado. ¿Ves? Aquí está la ciudad, está la ciudad. Puedes ver varias ciudades, ¿no? Acá está Kemune, está Tabriz, ¿está? Ahí puedes ver más ampliado. Alepo, ¿no? Homs, Damasco, ahí está. Ese es la ciudad. ¿Ves? Acá está. Esa es la presa del Mosul. Acá, como te estoy diciendo, acá está, el punto rojo es la presa de Mosul, la represa. Ahí justamente empieza el embalse. Comienza a retener toda el agua y el agua se embalsa. Y comienza a subir el nivel del río en esas zonas. Así, poco a poco. Y se crea este pequeño laguito. Y justamente eso fue lo que inundó, pues. Inundó esta ciudad antigua, que ya era una ruina. Y este es el imperio de Mitanni. Quiero que lo veas bien. Este es el escudo del imperio Mitanni. Es justamente las alas y el ojo en el centro. Ya hemos visto que ese es algo ocultista. Los Illuminati lo usan para sus videos musicales y también para sus eventos. Bueno, estos pueblos tenían eso también. ¿Ves? Y justamente en ese ojo que está reposando sobre las alas, ya hemos visto que también hay otras representaciones de eso, en el ojo de Hathor, en Ahura Mazda, ¿no? Hemos visto eso. Justamente en ese ojo de Hathor, que está reposando sobre las alas, ves la estrella de 8 puntas de Istar Astarte. Es esa diosa, de la cual estamos hablando continuamente acá, porque es una diosa al cual rendían culto estas élites. ¿No? Mientras el pueblo hacía una cosa, las élites hacían otra. Rendían cultos estas élites a Istar Astarte. Y eso también hemos hablado aquí, en Radio Política. ¿No? Los persas también, los sasánidas, descendían del sacerdote de Istar, de Sasán. Sasán era un sacerdote de Istar, en el Fars. Y acá tienes este imperio de Mitanni, que es mucho más antiguo, que usa la estrella de Astarte, de Istar, que es justamente esa entidad pagana, ese demonio al cual se le rendía adoración hasta la actualidad. Puedes ver nuestro análisis de videos musicales y vas a ver que hay bastante de eso. Bueno, y acá puedes ver, este es el imperio de Mitanni. Ahí está, el imperio de Mitanni. Ese es el centro de Mitanni, que es justamente el río Jabur, que es la zona de Kuz, de eso también hemos hablado aquí. En esa zona se originó hace bastante tiempo, antes de la civilización cretense, el culto del toro. El culto del toro. Y de ahí viene el culto del toro hacia Creta. Pero después, mil años, más de 1000 años después de ese culto 1000 años después, aparece ya el imperio de Mitanni, el año 1550, justamente cuando los hebreos empiezan la época de José y sus hermanos, cuando empieza el visirato de José. Cuando inicia el visirato de José, aquí empieza el imperio de Mitanni. Empieza a florecer el imperio Mitanni. ¿Ves? Los Mitanni
pudieron sojuzgar a los asirios al inicio. Después los asirios se independizaron y voltearon la torta y sometieron en vasallaje a los Mitanni, pero permitiéndoles mantener su imperio. Sí, sí, los volvieron unos vasallos, pero ahí ya terminó, fue herido de muerte el imperio. Pero antes de Mitanni era todo esto que estás viendo acá, incluido Nínive, incluido la zona de Adana, la zona de acá, ¿sí? Es el monte Taurus, lo que estoy señalando, ese Tarso, ese es el Taurus, son los montes, ¿está? Hay una llanura ahí, ¿sí? Ahí está Alala, donde se encontró la mujer del pozo, ¿sí? De eso también hemos hablado acá, está Alepo, Emar, está Amurru, está Kadesh, Cacna, que son otras ciudades, está Biblos, y los hebreos están más abajo, donde dice egipcios, porque estaban bajo el control egipcio, esa zona, pero era nominalmente de Egipto, aunque materialmente, prácticamente, habían bastantes ciudades, estados que rivalizaban entre sí, ¿no? Y una ciudad que se llamaba Hazor, que era la principal ciudad de todos los cananitas, la cual también se habla en la Biblia de eso, en la época de los jueces. Bueno, acá puedes verlo, ¿no? Acá también está Arran, que es justamente donde está Gobekli Tepe. Acá está Arran, ¿no? Esa llanura. Bueno, aquí está, este es el río Jabur, en la zona alta, en la cabecera de los afluentes del Jabur, ahí se origina Mitanni, de ese Jabur que es un afluente del río Éufrates. ¿Mm? El río Éufrates tiene un afluente que se llama Jabur, y las cabeceras de este afluente son justamente el núcleo del imperio de Mitanni. Y de ahí el imperio se empezó a extender, tal como lo puedes ver acá. ¿Ves? Y acá está. Ese es el imperio de Mitanni. Creo que esto es el año 1400 por ahí, sí, 1400. Y ahí está los babilonios, los casitas, que eran indoeuropeos que conquistaron Babilonia y crearon una dinastía ahí, ¿no? Que ya era todo Mesopotamia, Babilonia ya absorbe Mesopotamia, los casitas al sur, y al norte los hititas, que es el reino de Hatti. Ahí está. Al otro lado, Asúa, que es Asia. Así se llama Asia. Pero ellos decían Asúa, que era su dialecto de ellos. ¿Ves? Entonces, acá ves el reino de Mitanni. Egipto, pues, era la zona de los amorreos y la zona de Canaán. Eso era Egipto. O sea, los egipcios ya estaban apareciendo otra vez en la escena. ¿Ves? Está Hatti, Babilonia y Mitanni. Llegó un momento en el cual ya Asur se independiza, Asiria se independiza y los somete también a vasallaje. Bueno, acá nos dice el libro de los jueces, creo que es el capítulo 3, después de la muerte de Josué. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Bueno, los Baales, Baal significa el amo, ya hemos hablado de eso, ¿no? Del toro de Baal, ¿no? Del amo, el amo, el que te somete a esclavitud, ¿no? Es el Dios el que te somete a esclavitud y tú tienes que servir a ese Dios en desmedro tuyo y en favor de ese Dios. No hay nada a favor tuyo. Todo es en contra tuyo, pero tienes que someterlo porque todo tiene que ser para servir a ese Dios, ¿no? A diferencia de verdadero Dios, en el cual Él te promete, ¿no? Una prosperidad, te promete muchas cosas buenas, ¿no? Si cumples esos mandamientos, que no son nada malos. No mentir, no matar, no robar. Te dice, solo te pide que hagas eso, nada más. ¿Qué tan difícil es? Te pide que hagas eso. ¿Ya? No se está pidiendo que hagas cosas malas como sacrificar niños, como así lo pedía Baal. Y de paso, no, ni siquiera te retribuye nada. ¿Ya? Eso es el Baal, el amo, ¿no? Es como el amo y el esclavo, ¿no? El esclavo no tiene por qué sentir, no tiene por qué pedirle nada al amo. El amo decide sí o sí. Y el amo siempre tira para su molino, no para el beneficio del esclavo. ¿Ya? Igual es ese Baal, a diferencia de Dios con sus súbditos, que Dios los ayuda, los protege, hasta les envía un salvador. ¿Te das cuenta? Baal no envía eso. Esa es la diferencia entre un Baal y un Dios. Bueno, sigamos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y lo vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia,
Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. O sea, Otoniel es uno de los jueces de Israel, que acabó con el rey de Mesopotamia, que es Cusán Risataim. En otros lados aparece el rey de Siria. Bueno, acá aparece el rey de Mesopotamia. Y los juzgó pues 8 años, ¿no? 8 años. Bueno, y dice que acabó con él. Bueno, quizás en las tablillas se pueda encontrar algo sobre un rey, Mitanni, que fue, que no, que fue partícipe de un mal designio por parte de sus divinidades en la campaña contra ciertos jaburgus o hebreos, ¿no? Quizás se encuentre, quizás no, pero sería excelente que se encuentre algo sobre eso para poder constatar. Y acá pues, aquí está, rey de Mesopotamia. Bueno, ahí está. Mitanni abarcaba el Tigris y el Éufrates, la parte alta del Tigris y la parte alta del Éufrates, que es justamente la zona de Mesopotamia, la Mesopotamia alta. Sería la alta Mesopotamia. ¿Ves? Acá está, la alta Mesopotamia. Si vemos acá los mapas, ¿ves? Ahí está, ahí está, ese es el imperio. ¿Ves? Prácticamente es la alta Mesopotamia lo que abarcaba este imperio de Mitanni. Y esto es lo que decían los hebreos, ¿no? Los hebreos decían que ese rey de Mesopotamia, que abarcaba ambos ríos. Y todavía abarcaba a Nínive, todavía había sometido a Nínive y a Sur, aún más para decir que era un rey de Mesopotamia. Justamente abarcaba casi toda la zona alta del río Éufrates y toda la zona alta y todas las cabeceras de afluentes de la zona alta norteña del río Tigris hasta la cabecera de todo un afluente del río Éufrates, que se llama el río Jabur. Es lógico que se llame rey de Mesopotamia. Es bastante lógico que sea un rey de Mesopotamia, un rey Mitanni, que justamente aparece en esta época. Acá lo puedes ver. Bueno, aquí puedes ver también estos puntos, ¿no? Aquí están los Hatti, ¿no? Los Bilusa, que son los Ilión, Bilusa es Ilión, que es el nombre de Troya. Lo voy a ver. Ahí está. Arzawa, ¿no? Dorios, Gelas, cretenses, ¿no? Gelas, de la Hélade, los griegos, los micénicos, Gelas, ¿la ves? Hasta Egipto, los arameos, la Mesopotamia babilónica, ¿no? Hasta el Asur, que estaba sometido por los mitanis, después los mitanis parece que no les va bien y los asirios se independizan y se vuelven otro elemento de la ecuación, ¿no? Ahí están las tribus iranias, los medos, ahí están, puedes verlo. Bueno, hay un rey, ¿no? ¿Cómo se llama? Kusan Risataim. Parece que Kusan era una especie de título, pero no se habla mucho de esto porque sabemos que el reino, este reino Mitanni, desaparece, ¿no? Desaparece más o menos por el año 1350, dura 200 años. Aparece en el 1550, cuando José era visir, en el visirato de José, y desaparece en el año 1350, y cuando existían jueces. Pero justamente acá hay un rey Mitanni, ¿no? Kusan Risataín, Satatar, acá hay un Satatar, ¿no? El Saustatar, ¿no? Tiene una similitud con Risataín, ¿no? Porque la palabra el sufijo in es propio está hebreizado. Cuando dicen in, ¿no? Kitim, ¿no? Es como una terminación propia del hebreo, ¿no? Pero no es, de repente, como es una terminación propia del hebreo, el sufijo in, ¿no? Quizás no tenga que ver con el nombre original, o sea, no sea el nombre original, esa parte, ¿no? Satain, Sastatar, Satain.
En vez de decir Shaustatar, ellos decían Sataim, o Risataim, ¿no? Acá está, Risataim, Kusan, rey, Sataim, ¿no? Algo así, ¿no? Rey de Mesopotamia, Kusan, rey, Sataim, acá está. Sastatar, ¿no? Sastatar debe ser Sausatatar, Sausatatar, ¿no? O Sataí. Entonces, es posible que se refiera a este rey, porque este rey es de la segunda mitad del siglo XV, del año más o menos 1450. Sí, año 1450 es este rey. Y justamente cuando el imperio el imperio Mitanni estaba en la mitad de su poderío, estaba en su máximo poderío. Recuerda que el imperio es del año 1550 a 1350, o sea, la mitad de ese lapso que duró el imperio es 1450. Y justamente es cuando aparece este rey. Era hijo de su antecesor en el trono, ya fuera este Baratarna o el desconocido Pars Hatar. Su sello real se encontró en una carta del archivo de Nusi, y quién sabe si haya algún sello de eso en esta ciudad que acaban de encontrar. En un tratado posterior, en más de un siglo a su reinado, se afirma que conquistó y saqueó Asur, la capital de Asiria, de donde trasladó unas puertas de oro y plata a su propio palacio de Huashkukani. Logró aumentar la influencia de Mitanni en Siria. Por eso también en algunas versiones de la Biblia dicen rey de Siria. Y acá se dice rey de Mesopotamia. O sea, guarda sentido, ¿no? Coincidiendo con la renuncia a la política exterior de Egipto, gobernado por la faraona Hatshepsut. ¿No? Ya hemos hablado de Hatshepsut, es una faraona muy conocida, es una de las pocas mujeres que tomaron el control en Egipto, de mano propia. Entonces, acá dice que coincidió con la renuncia a la política exterior en Egipto. Es decir, los egipcios ya no querían tomar, ya se desentendieron de su zona de Canaán. ¿Qué pasa cuando ello sucede? Muy sencillo. Los Mitanni deciden hacer avanzadas. Y ahí aparece estas avanzadas. La avanzada de Kusan Risataim, o Sausatar, rey de Mesopotamia, o rey de Mitanni, que los subyugó por 8 años. ¿Ves? Todo guarda sentido. Aprovechando que los egipcios ya no querían saber nada con el tema, los Mitanni avanzaron y sojuzgaron. Bueno, acá hay una cronología, quiero que lo veamos bien, ¿no? Tiene que ver con este imperio. Como se ha explicado arriba, este artículo utiliza una cronología, ¿no? Vamos a ver. Hacia el año 1664, los hicsos invaden y capturan el Bajo Egipto. Someten a vasallaje al resto del país, haciendo de Avaris su capital. De eso también hemos hablado, de los hicsos. Ahí está. Está Amosis, ¿no? Moisés. A Moisés, uno. Es un nombre común, Moisés, allá en Egipto. Solo que decían Mosis, ¿no? 1570. Amosis I es nombrado faraón y establece la dinastía tebana, que es la dinastía 18, y lucha contra los hicsos en la llamada Guerra de Liberación Egipcia. Ahí está, ¿no? Y en el año 1565, Egipto expulsa y destruye a los hicsos, convirtiéndose de facto en propietario de Canaán y todo el Oriente Medio hasta el río Éufrates, tal como lo hemos visto. Y en el año 1546-1526 es la guerra siria de Amenofis, y ahí es donde aparecen los sucesos ahí está, en la guerra siria. Los hicsos, pues 1550, 70, por ahí, ¿no? Ahí está, por ahí va José, ¿no? Vamos a ver acá, José. Vamos a ver, José. Acá está, José, 1623 y muere en 1513. 1623, muere en 1513, José. ¿Ves? 1623 y 1513. Lógico que haya servido a un faraón ipso. Ahí está, José. 1623 y 1513. Habrá servido a un faraón ipso. Y cuando muere José, ¿no? Que es más o menos 1513,
aparece un faraón que no sabía nada de José. ¿Por qué? Porque era de otra dinastía y de otra procedencia étnica, porque los Ipsos eran asiáticos, no eran egipcios, no eran de origen egipcio. Aparece un faraón que sí era de origen egipcio, por eso no sabía nada de José, porque justamente este faraón fue el que votó a la dinastía a la cual sirvió José, o al grupo, o a las líneas dinásticas foráneas a las cuales sirvió José. Fue el que luchó contra ellos, contra estos reyes que eran los amos de José. Este Amosis de la dinastía tebana, ¿no? Eso también hemos hablado aquí, ¿no? Es la guerra de liberación egipcia. Entonces José sirvió a estos reyes, los reyes Ipsos. Los Ipsos son expulsados por los tebanos, por la dinastía 18, y aparece un rey que no sabía nada de José. Dijo: ¿y qué hacen estos hebreos acá? Que hagan que hagan pues nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros templos, ¿no? Y justamente uno de los faraones que fue un gran constructor fue Amenofis. Necesitaba mano de obra. Fue un tan constructor como fue Ramsés, ¿no? También Amenofis fue un gran constructor, Amenofis primero, creo. Bueno, entonces todo guarda sentido, ¿no? La Biblia guarda sentido. Entonces ahí aparece José. José muere en el 1513, ¿no? En 513 más o menos, y ahí dice, ¿no? Guerra siria de Amenofis, uno, ¿no? Entre 1500, la guerra siria, ¿no? Amenofis comienza su guerra contra los sirios. Hasta el año 1525 a 1530, ¿no? Ya se fundó el Imperio Mitanni, ¿no? Cuando Amenofis hace su guerra siria, los mitanis comienzan a aparecer, aprovechan el vacío de poder y comienzan a expandirse. Bueno, entonces los egipcios comienzan a responder, y ahí, en el año 1525 a 1512, es el primer ataque de Tumosis contra las fuerzas mitanas en Siria. Tumosis también era de esta dinastía tebana, la 18, y Tumosis se enfrenta a estos mitanos, a este imperio mitano. Su ejército coloca un mojón o estela a orillas del Éufrates para indicar la frontera extrema norte del imperio nuevo egipcio. ¿Ya? Y acá tenemos otro punto: 1482-1450. Ojo, el éxodo es en 1492, 10 años antes de la campaña de Amenofis II contra el norte de Siria y Canaán, en un intento de imponer las leyes egipcias en la región. Le cuesta 17 expediciones e innumerables bajas, es decir, fue un fracaso total, hasta invadir en el año 33 de su reinado el propio Mitanni. La derrota mitana le granjea honores y prestigio, pero el vencido renace incluso en vida del faraón, que no puede sino esperar que a su muerte sus sucesores sean capaces de recuperarlo. O sea, le costó muchos recursos poder vencer, y ya no le quedaba mucho más recursos para poderse consolidar. Así que los mitanos volvieron otra vez a tomar el control. ¿Ves? Eso fue lo que pasó. O sea, la zona estaba convulsionada y ahí estaban ya los hebreos, los israelitas, que se habían ido por el éxodo y habían tomado ciudades. Y, y justamente Amenofis tuvo como 17 expediciones e innumerables bajas. Esa parte no aparece en la Biblia. Esa parte en la batalla de Kadesh tampoco aparece. Tampoco aparece. No hay mucho. Lo que sí hay es de un rey cananeo en Hazor. ¿Sí? Un rey cananeo de Hazor, que justamente tenía un montón de caballos de guerra. Tanto como era una fuerza poderosa, como en la Biblia habla de eso. Una fuerza poderosa, más o menos como parecido un poquito menos que el que tenían los egipcios. Menos, un poquito, pero igual de potente que los egipcios. Era un 80% potente en comparación a los egipcios. Y un 50% tan potente en comparación con la caballería de guerra de Creta. Sí, más o menos. O sea, era importante, era importante. ¿De dónde sacó Azor eso? Bueno, los egipcios lo habrán dado para que les cuide la frontera. Y esos carros que aparecen en Hazor, se muestra que
el rey de Hazor lo usa para someter a un grupo de hebreos. Y ahí aparece el canto de Sísara con Baraj y logran vencer a este rey de Hazor, a Sísara, al general Sísara, ¿no? Y el mando que estaba al mando de este rey de Hazor lo derrotan, porque eran carros que usaban hierro, ¿no? O sea, le dio lo mejor el faraón, pero igual lo derrotaron. Ahí aparece esa parte. O sea, guarda mucho sentido, guarda mucho sentido. Bueno, entonces acá dice que el faraón fue con todo y logró una victoria, pero no pudo disfrutarlo y tuvo que retroceder porque gastó bastante. ¿Eh? Pues aquí ya tenemos el tema de los hebreos ahí, esa zona, ¿no? O sea, prácticamente los hebreos pudieron acampar a sus anchas ahí, porque el faraón pues ya no tenía cómo seguir estableciendo su poder, ¿no? Pero había dejado su guarnición en Hazor. Y este rey de Siria, de Mesopotamia, decidió pues avanzar. Y vamos a ver qué pasa acá. Hacia el año 1450 1425, Amenofis pretende recuperar el dominio egipcio sobre Mitanni, ¿no? O sea, Amenofis segundo, ¿no? Ya quiere intentarlo nuevamente, pero es humillado. Un renacimiento del poderío hitita provoca conversaciones entre las dos potencias, ya que tanto el faraón como el rey de Hatti, o sea, rey hitita, pretenden subyugar esta región. Bueno, y aquí es donde vemos el tema de este rey, ¿no? Este rey llamado Sausatatar, que es Kusan Risataín, ¿no? O Sisataín, algo así, ¿eh? Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Acá quería aumentar su influencia en Siria, y acá ellos intentan hacer los hititas y los egipcios intentan aliarse contra Mitanni para que no crezca mucho. Y acá nos dice lo siguiente: Tumosis IV firma un tratado con Mitanni el año 1425 a 1417, que permite una delimitación topográficamente exacta de las fronteras entre los imperios en el norte de Siria. Egipto modifica sus leyes para considerar a estos límites sus verdaderas fronteras asiáticas. Siguen a la firma del acuerdo 2 generaciones de paz, las primeras en 2 siglos y medio. ¿Qué significa esto? Justamente lo que hacen es consolidar un tratado. ¿Por qué? Porque antes había un procedimiento militar. Los egipcios dijeron, en la época de Hatshepsut, la faraona Hatshepsut, dijeron, no, no queremos, no estamos interesados en esto. Entonces, ¿qué hace el rey Shashotar? Aprovecha eso y subyuga a los hebreos, subyuga a los que aparecen, los que viven en esa zona. ¿Y quién vivía ahí? Los hebreos. Y eso es lo que aparece en el libro. Eso es lo que aparece aquí, en el libro de los jueces. También dice que este rey pues fue vencido por una coalición de tribus hebreas lideradas por este juez de Israel llamado Otoniel. Ahí está. Y justamente más o menos es por la segunda mitad del siglo XV, que sería entre los años 1450 y los años 1400. Sí, sería así. 1450 y los años 1400. Y justamente es esta parte de acá, que es cuando hacen el tratado con Mitanni. Hacen su tratado con Mitanni, delimitan todo y cada quien toma su parte. Parece que tomaron su parte y por eso apareció esa parte en la Biblia. Bueno, quizás falte pulir más este punto, pero creo que estamos avanzando algo. Entra acá a nuestras redes, suscríbete, comenta y comparte. Y no te olvides, estamos hablando del pinchazo, tal como estás viendo acá. Vamos a seguir mostrando más cosas que necesitas tú saber, ¿ya? Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.